Muy buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Bienvenidos todos a este nuevo encuentro con la Banda de Música Municipal San Antonio de Padua de Villanueva del Ariscal, que dirige Rafael Rebollo Orden y que hoy dedica su concierto a la memoria del que fuera su codirector, profesor e integrante de esta formación musical, Manuel Rebollo Orden. Los grandes compositores de todos los tiempos han dedicado obras a la Pasión de Cristo mucho antes de que existiera la Semana Santa tal y como la conocemos hoy, y antes de que surgieran, por supuesto, las primeras agrupaciones musicales que de alguna manera han monopolizado las músicas de este tiempo, un tiempo en el que el mundo cristiano conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Cuando hablamos de las músicas clásicas referidas a este tiempo, siempre recurrimos a dos grandes ejemplos, las dos grandes pasiones de San Mateo y San Juan del gran compositor barroco Johann Sebastian Bach. Es un periodo de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas. Desde el Domingo de Ramos hasta el de Resurrección, la música profesional inunda calles y plazas de los pueblos y ciudades, convirtiéndose en una manifestación popular en la que el público y la música se funden en el ambiente, en el aire, cuando el ritmo y el compás se adaptan al ritual que van acompañando y cuando todo el mundo puede disfrutarla. Estamos, por tanto, ante una nueva cita con la música de banda por excelencia, las marchas profesionales, esas pequeñas obras maestras dedicadas a la Semana Santa, ese tiempo en el que conviven las piezas litúrgicas, las clásicas, la saeta, la música sacra y preferentemente, como acabamos de decir, las marchas que acompañan a los pasos en las procesiones de pueblos y ciudades, pero que también podemos escuchar en iglesias, en auditorios, en teatro, como viene siendo habitual en este Palacio de la Música desde hace varios años. Vamos a comenzar el concierto y para ello vamos a recibir con un gran aplauso emocionado a nuestro director Rafael Rebollo Orden. Y el arranque del repertorio de hoy lo vamos a hacer por todo lo alto. Esto que voy a decir ahora, referido al primer compositor, lo hemos repetido muchas veces al contar la breve historia de algunos de los músicos que nos acompañan en estos repertorios. Y es aquello de que comenzaron sus primeros estudios en la banda de su pueblo. Así lo hizo también don Pedro Gámez La Serna en Joda, su pueblo y el mío, como decía el poeta, donde nació en 1907. De ahí pasó a Córdoba, donde tocó el trombón y la trompa en el Regimiento de Infantería de la Reina número 2. Más tarde, estamos ya a comienzos de la década de los 40, del siglo pasado, lógicamente, marchó a Madrid con intención de hacerse director y con ese título bajo el brazo volvió a Córdoba para dirigir la banda del Regimiento de Infantería de Lepanto número 2, donde mi padre fue uno de sus alumnos. De ahí pasa a Sevilla al ser nombrado director de la banda del Regimiento de Soria número 9, iniciando así la etapa más fructífera de su vida como compositor. Los estudiosos de la obra de don Pedro dicen que hacía sencillo lo difícil. Hay otros que hablan de la elegancia, la belleza, el equilibrio, la armonía, originalidad, el lirismo. Alguna vez hemos dicho que hay marchas procesionales que son pequeñas obras de arte, y algunas convertidas incluso en iconos de la Semana Santa. Esta con la que iniciamos el concierto es uno de esos ejemplos en los que además todo el mundo está de acuerdo, desde los críticos, los compositores, pasando por los cofrades, las hermandades y sobre todo por el público en general. Pasa la Virgen Macarena, de Gámez La Serna.
decir que estos días, precisamente en su pueblo y el mío, en Joda, se está rindiendo homenaje a don Pedro Gámez, porque la banda que lleva su nombre cumple 30 años y dentro de unos días lo repetirán en Sevilla, donde sabéis que vivió el maestro hasta el final de sus días. Nos visita a continuación un joven músico sevillano, Daniel Albarrán Acosta, que con solo 5 añitos ya tocaba el piano de manera autodidacta. Subestudios y el Conservatorio Francisco Guerrero de Sevilla, en el Profesional de Sanlúcar la Mayor y finalmente en el Superior de Sevilla le han impulsado a convertirse en el excelente pianista y compositor que hoy es. Además de obras para piano y para banda, como Sarabanda, estrenada por la Sinfónica Municipal de Sevilla, y el poema sinfónico A orillas del Guadalquivir, Daniel ha compuesto más de 30 marchas profesionales, entre las que destacan obras como La Esperanza de Sevilla, Coronación de la Victoria, La Emperatriz Hispana, una obra interpretada el año pasado por la Orquesta Symphonique de Quebec, en Canadá, La Madre de Dios y El Mayor Dolor, considerado el estreno del año 2024, por el programa de Canal Sur Radio El Llamador, y que es la que vamos a escuchar ahora. Como decíamos, estrenada en febrero del año pasado en el concierto que clausuraba el tercer Congreso de Composición Musical de Semana Santa, a cargo de la Sociedad Filarmónica de Nuestra Señora de la Oliva de Saldera. Está dedicada a la Hermandad Sevillana de la Carretería. Cuando queráis.
Salimos ahora de Andalucía para encontrarnos con el siguiente invitado, Francisco Barril Cortés, que nació en Montijo, en Badajoz, en 1925, en cuya banda municipal empezó tocando el fiscorno con solo 8 años de edad. Prosiguió sus estudios en Mérida y cuando tuvo edad ingresó en el ejército como trompeta y fiscorno. Su primer destino sería el Regimiento de Órdenes Militares de Plasencia. Desde allí marcharía a Sevilla, ingresando en la agrupación musical del Regimiento Soria 9, lo nombraremos muchas veces, donde desarrolló su carrera militar, pasando de ser fiscorno titular a subteniente y luego subdirector de esa misma agrupación. Además de su carrera militar, Francisco Barril fue también director de la popular banda del Maestro Tejera. Todo el mundo la conocerá por ser célebre, la que siempre tocaba en la Plaza de Toros de la Maestranza. Me imagino que seguirá tocando. Actividad que compaginaba con sus actuaciones en el Teatro Lope de Vega de Sevilla como trompeta titular. El maestro Barril Cortés falleció en un desgraciado accidente de tráfico en 1983. En el campo de la composición encontramos varias marchas de Semana Santa como la que escucharemos ahora, Virgen de la Victoria, compuesta un año antes de su muerte precisamente para la Hermandad de las Cigarreras de Sevilla.
Bueno, entramos ahora en la parte central del concierto de hoy, que como ustedes saben está dedicado a la memoria de Manuel Rebollo Orden. Con ocasión del concierto de Navidad que celebraba el 20 aniversario de la banda San Antonio de Padua y que tuve el honor de presentar en este mismo escenario, estuvimos buscando documentación para presentar a uno de los compositores que integraba entonces el programa. Más tarde, el 17 de marzo del año pasado, este músico, al que hoy rendimos un sentido homenaje, volvía a formar parte con una de sus obras de la selección de Semana Santa. Y entonces dije que se trataba de un magnífico trombonista, codirector de esta banda, que entonces y ahora ocupaba estos atriles, en los que tantas veces estuvo Manolo, con la humildad de un miembro más en la sección de viento metal, de la que era profesor en esta misma formación. Nació en la localidad sevillana de Salteras, donde inició sus estudios musicales en la banda Nuestra Señora de la Oliva, continuando su estudio en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla. No podemos olvidar su paso por el Regimiento Militar Soria 9, tan renombrado aquí, donde permaneció durante 9 años, además formando parte del quinteto de metales Al-Ándalus. Manuel Rebollo atesoró un extraordinario currículum que lo llevó a colaborar con destacadas orquestas como la del Conservatorio de Sevilla, la del Gran Teatro de Córdoba, la Orquesta Bética Filarmónica, la Orquesta del Teatro de la Zarzuela de Madrid o la Orquesta Mozarteum de Salzburgo, sin olvidar su labor didáctica, impartiendo clases que incluyeron el lenguaje musical, el trombón clásico, el trombón de jazz, estilo este último, y repetí aquella vez, en el que cosechó grandes éxitos formando parte de la Sevilla Big Band, una de las grandes formaciones jazzísticas de Andalucía. Vamos a escuchar 2 piezas de Manuel Rebollo Orden. En primer lugar, la titulada Crucifixión, una marcha lenta fechada en 1997 y dedicada al Cristo de la Veracruz de Gines.
Antes de escuchar la segunda pieza de Manuel Rebollo, el trompetista Alfonso Cabrera Suárez nos va a ofrecer una pequeña semblanza del homenajeado, con algunas impresiones personales de esas que nacen del corazón y que creo que representa el sentir de todos sus compañeros. Cuando quieras. Buenas tardes a todos. Si de normal es importante para nosotros que estéis aquí, hoy lo es más aún si cabe, porque hoy le rendimos homenaje a una de esas personas a la cual muchos de nosotros le debemos hoy todo lo que somos, y recalco todo con letras mayúsculas. Bueno, a ver cómo hago yo esto. Si Manolo estuviera aquí, ya me hubiera dicho: venga, Alfoncito, no te me pongas sentimental. Pero lo siento, Hueto, hoy te aguanta, porque esto es para ti entero. A ver si soy capaz de explicaros lo que era Manolo. Manolo era de esas personas que trabajan sin que se note, pero sin los que nada funcionaría. Era el que estaba ahí siempre, el que te enseñaba sin hacer ruido y el que te corregía sin hacer quedar mal. De esos que no buscaban ponerse en primera fila ni brillar, pero nos iluminó a todos. En definitiva, un genio humilde, de esos que hoy escasean. Manolo nos enseñó que la música no es solo tocar, es compartir, es enseñar y es vivirla intensamente, como la vivía él. Y lo mejor es que lo hacía sin darnos cuenta, siempre sin prisa, con una paciencia infinita. La paciencia digna de un maestro, pero de un maestro de lo de verdad. Manolo tenía ese tono de voz que con solo escucharlo era capaz de calmar cualquier tormenta interna. ¿Y cuántas veces lo echo de menos ahora? Cuando uno es más joven se cree que lo sabe todo, y yo intenté muchísimas veces creerme más listo que él. Pobre de mí. El número de oportunidades que tuvo para dejarme en evidencia fue el mismo número de veces que decidió no hacerlo, porque es que si algo caracterizaba a Manolo eran su elegancia, su prudencia, el respeto a la música y el amor por lo suyo. Cuando Rafael y Manolo llegaron a Villanueva, se encontraron con un grupo de 10 o 12 chavales, no éramos más, cuya única relación con la música era la de la Semana Santa. Ellos nos abrieron los ojos inmediatamente y nos mostraron que esa era solo una mínima parte de todo lo que abarcaba este mundo. Su discurso y su carisma calaron tan hondo en todos nosotros que desde aquel momento se convirtieron en nuestros referentes indiscutibles. Desde aquel momento nosotros lo teníamos clarísimo, queríamos ser como Rafael y Manolo, nuestros padres musicales. Estoy seguro de que ahora mismo está ensayando con su bandita de niños para Semana Santa, pero bandita de esas que le gustan a él, de gente de pueblo, de gente como él, sencilla y humilde, pero entregada, disciplinada y con corazón. Porque a él lo que le gustaba era remangarse y sacar a los músicos desde abajo, desde la tri, como él decía, el presumir para otro. Seguro que está empezando por las primeras marchas, las mismas que empezó con nosotros. Nuestro Padre Jesús, Virgen del Valle, Cristo en la Alcazaba, o la que acaba de sonar, la suya, Crucifixión. Y les estará diciendo las mismas cosas que nos decía a nosotros. Les estará enseñando esos ejercicios de conjunto que se sacaba del bolsillo para calentar antes de empezar los ensayos, las escalitas, como les decíamos nosotros. Les estará enseñando valores que están hoy casi en desuso, como que fuéramos a tocar con la banda que quisiéramos siempre que no tocara la nuestra. También se estará sacando esas genialidades de forma brillante para enseñarnos las articulaciones, como que las corcheas tienen que ser cortas, cortas, cortas. A los metales les estará diciendo que los acentos son como campanas. Había una frase que me gustaba mucho, que era cuando Molina se ponía a arreglar cualquier instrumento durante el ensayo, le decía: el taller antes del ensayo.
niño, sopla y saca el sonido para afuera. Pero lo más importante que le estará enseñando con su ejemplo es a que se muestren siempre abiertos a aprender de cualquiera, sin importar quién sea. No se me van a olvidar tampoco esas caídas que tenía, como cuando formó un ensemble de metales dentro de la banda, y un día, hablando con mi padre y con Molines, con una actitud propia de cincuentones que querían quitarse la barriguita, alguno de ellos escuchó que tomar un zumo de pomelo en ayuna era bueno. Pues al día siguiente empezaron los tres a tomar zumo de pomelo en ayuna, y él dijo que ese ensemble se tenía que llamar Pomelis Brass. Manolo nunca nos puso límite y nunca se guardó nada para él. En nuestros comienzos, cuando nos echaban de todos sitios, del centro de formación, de la Casa de la Cultura, de gimnasio al lado del campo fútbol, de gimnasio del colegio, hasta en mi casa hemos dado clases. Me he quedado muchísimas veces estudiando con él después de los ensayos, y era una clase infinita porque Manolo nunca miraba el reloj, nunca. Y además no escogía lo que te iba a dar, porque te lo daba todo. Oliva, ¿cuántos años me llevaba entrando en tu casa, yendo a tocar con él a San José, al conservatorio, a Castiblanco? ¿Cuántas veces lo habré esperado en esa silla que se terminara de duchar porque nunca estaba preparado a la hora que me decía? Gracias a eso pude hacerme muy amigo de su hijo Jesús. Oli, Jesús, sois clavados vuestro Padre en vuestro saber estar, vuestra bondad, prudencia y educación. Estoy seguro de que Él no puede estar más orgulloso de vosotros. Cuántas horas hemos echado juntos y cuánto hemos aprendido de ti, porque si como músico eras bueno, como persona no tenía precio. No podías evitar que te notara el orgullo y la satisfacción de haberlo hecho bien cuando cualquiera de nosotros te llamaba para decirte que había aprobado un examen, que había pasado una prueba, que iba a tocar con tal orquesta, que iba a entrar a estudiar en tal lado. Pero Manolo, hoy también queremos pedirte perdón por haber llegado tan tarde a hacerte este homenaje, aunque a estas cosas desgraciadamente uno nunca llega a tiempo. Además de eso, queremos agradecerte todo lo que hiciste por nosotros, el tiempo que pudimos disfrutar. Puedo asegurarte que tu recuerdo quedará en nuestros corazones. Y por último, quiero decirte que estés tranquilo, porque nos quedamos en las mejores manos, en la de tu hermano Rafael, que sigue aquí, firme, fuerte y al pie del cañón como siempre. A pesar de que sabemos que esta pérdida ha sido un golpe muy duro para él, también sabemos que su amor por la música y su compromiso con nosotros no va a tambalearse. Rafael, seguimos aquí contigo, porque si algo aprendimos de ti y de tu hermano es que la música es unión y es familia. Y aquí seguimos, más unidos que nunca, honrando vuestro trabajo y llevando adelante todo lo que nos enseñaste. Va por ti, Manolo. Siempre te querremos y siempre te llevaremos en el corazón. Bueno, ahora queremos tener un detalle con su familia, con Oliva. Por favor, cuando tú puedas suba. Y también con los hermanos. Rafael, recoge tú para que tengáis un recuerdo de este momento y de este día, nos gustaría.
Y ahora hay que seguir. Para concluir esta parte especialmente dedicada a Manol Rebollo Orden, vamos a escuchar una nueva pieza de su autoría, A ti Soledad, una composición fechada en 1995 y dedicada a la Virgen de la Soledad de su pueblo, de Saltera. Como reza en el título de este concierto, a ti maestro, a ti Manuel. Vamos a continuar con el repertorio seleccionado para este concierto, para recibir ahora al profesor, musicólogo y compositor Antonio Hurtado Torres, conocido por su estudio sobre el origen de la música flamenca y, claro, como dice la vieja sentencia, de casta le viene al galgo, ya que es sobrino nieto del gran cantaor Juanito Valderrama e hijo de la sobrina
de este cantador jienense, Lola Valderrama, que también es cantadora. Bueno, además de esa influencia, de esa inclinación natural por cuna, hay que añadirle sus grandes estudios oficiales por los que ha obtenido los títulos de piano, armonía, composición e instrumentación, solfeo y teoría de la música. Ha publicado junto a su hermano David 3 libros con estudios históricos y musicológicos sobre el flamenco y la música andaluza, así como 2 discos con música flamenca de cámara, de la que es compositor e intérprete al piano junto también con su hermano. Entre sus marchas profesionales vamos a destacar una, fechada en el año 2015, que nos toca muy de cerca y que es la que hemos seleccionado para este concierto. Esplendores de oro y llanto, dedicada a la Hermandad de la Veracruz de Villanueva del Ariscal.
maestro Manuel Borrego Hernández nació en la localidad sevillana de Huévar en el año 1899 y desde muy joven dedicó gran parte de su actividad musical a la composición de marchas profesionales. La primera cuando apenas tenía 16 años y la última poco antes de su fallecimiento, acaecido en febrero de 1958. Nos dejó 16 magníficas partituras, de las que hoy escucharemos una, el Cristo de la Veracruz. En un excelente trabajo de investigación musicológica firmado por Francisco Pastor, leemos entre líneas: cada artista, cada músico, tiene un sello que le caracteriza, una determinada manera de hacer las cosas que le identifica con su obra de una manera unívoca. Esto es, el estilo. Así, si en López Farfán hemos de destacar sus originalísimas melodías y el atrevimiento de sus instrumentaciones, con las que supo renovar el género de la marcha procesional, o en Gámez la Serna, cómo despunta la solemnidad, la elegancia y la brillantez técnica de sus composiciones, la música de Manuel Borrego solo puede entenderse desde el sentido sinfónico con el que están tratadas sus composiciones profesionales y que, si bien es inherente a todas sus obras, queda explicitado y compendiado por Borrego en su obra El Sexto Dolor, que él mismo subtitula como poema sinfónico en forma de marcha fúnebre, o la titulada Cristo de la Veracruz, también señalada por su autor como marcha fúnebre, dedicada al Cristo de la Veracruz de Alcalá del Río, la marcha más conseguida estilísticamente de este autor y tal vez la más popular de todas sus obras.
jueves 8 de abril de 2021, el periódico El Confidencial se hacía eco del fallecimiento a los 80 años de edad del compositor alicantino afincado en Málaga, Eloy García López, que se formó desde muy joven en la banda de su pueblo natal para luego pasar al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Fue en la capital donde terminó su carrera musical y alcanzó la cátedra como instrumentista en la especialidad de saxofón alto, llegando incluso a obtener primer premio y premio extraordinario en el instrumento. Al término de sus estudios musicales, García López opositó para ingresar en el cuerpo de directores músicos del Ejército de Tierra, donde dirigió las músicas de varios gobiernos militares y también la Dirección General de la Guardia Civil en la capital. Nos queda el legado humano y musical de un hombre determinante para entender la evolución de la música profesional. Cerraba así el artículo del periódico al que antes me he referido. Más allá de sus composiciones para Semana Santa, el teniente coronel Eloy García López consiguió con su obra Peregrinos de la Paz el primer premio de entre las 100 obras musicales presentadas al concurso internacional de marchas militares convocado en 1994 bajo la presidencia de honor de la entonces reina Sofía. Escucharemos ahora la marcha de procesión Virgen del Amor Doloroso de Eloy García López, compuesta en 1998 y dedicada a María Santísima del Amor Doloroso de la Archicofradía Sacramental de Jesús de la Pasión de Málaga. Para mí, como siempre, y al final de mi presentación, decir que supone un honor, además de una gran responsabilidad, presentar estos conciertos de una banda a la que he visto crecer literalmente, tanto en edad como en calidad. Hoy, especialmente, con el recuerdo de Manolo Rebollo, al que tuve el placer de conocer y con el que tuve ocasión de compartir conversaciones sobre música y sobre cultura en general. Mando un fuerte abrazo a su familia aquí presente, a Oliva, a Rafael, especialmente con el que he compartido también este escenario en muchas ocasiones. Agradecer por último a todos ustedes su atenta escucha a estas palabras que pretenden completar la audición con algunos datos sobre, los autores y sus obras que nos acerquen a las mismas. Muchísimas gracias y buenas tardes.
más difícil de mi vida. Quiero agradecer a todos vosotros por estar aquí hoy, acompañando a este concierto homenaje tan bonito que nos han dedicado la banda municipal. Agradecer a todos vosotros. Quiero agradecer también a nuestro alcalde, Curro, a Manuel Boa, muchísimas gracias. Agradecer también a Jesús Barroso. Es un honor tenerlo aquí como presentador, un presentador del Canal Sur. Lo tenemos con Chabao, con el hermano y el sobrino, así que no tiene otra opción. Jesús, estás aquí con nosotros. Nos argumenta y los conciertos, y la verdad que es un verdadero placer. Hablar de mi hermano no quiero hablar. Jesús, Alfonso, muchísimas gracias, lo has retratado muy bien. Agradecer a la banda y a la junta directiva que ha trabajado muchísimo para hacer este concierto, homenaje. Mi hermano tenía la banda de San Antonio. Era una persona alegre y no quiero que esto sea un valle de lágrimas. Él siempre decía que su mejor obra, y yo lo afirmo, es la banda San Antonio de Padua de Villanueva de Iscar, por la calidad musical que hay y como humanos son la verdad, tenéis un tesoro aquí en Villanueva de Iscar con estas personas. Hay aquí una cantidad de todas las edades con gente estupenda, con mayúsculas, así que enhorabuena a Villanueva de Iscar, que me siento en mi segundo pueblo, lo quiero un montón y tenemos un tesoro aquí en la banda de San Antonio de Padua. Muchísimas gracias. Bueno, yo quería leer un poema, no sé si voy a poder. Cuando quedan hace un mes que nos dejó y estamos en el momento más difícil. Tenemos síndrome de abstinencia ahora a tope, arrecia los recuerdos. Y voy a leer este poema porque pienso que a los que lo queremos nos va a dar mucha fuerza. Es de Mario Benedetti y se titula Volveré. Dice: cuando mi cuerpo se convierta en polvo de estrellas y las alas de mi alma me lleven al infinito, volveré en una caricia del viento, en un cosquilleo en tu pecho, tal vez en un pájaro en tu ventana, en una mariposa blanca en tu jardín. La marea alta te recordará todo lo que juntos compartimos, los retos, las batallas ganadas y aquello que queríamos perdido y al final fue perfecto. En algún olor me sentirás y entre letras y versos te hablaré discreto. Volveré entre nubes de incienso, entre gotas de lluvia o entre campos floridos. Y en los fríos inviernos te dará mi recuerdo unas ganas inmensas de agarrarme a besos. Pero entonces verás, con los ojos cerrados, mi silueta presente, con sonrisa en mis labios. Nadie muere del todo mientras tú lo recuerdes. Y si sigo presente en tus lindas memorias, volveré a menudo a contar mil historias, a morirnos de risa, a llorar de repente y a gritarle al viento que tu ausencia me hiere. Pero no olvides nunca que mi amor llenará ese espacio vacío que mi cuerpo dejó. Y seré luz en tu noche, seré para ti un cálido abrazo en recuerdos de vida. Beso al cielo.
Así que muchísimas gracias una vez más y hasta siempre.